Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Fórmula Inmobiliaria, un espacio ideal diseñado para ti. Mi nombre es Lisette del Valle y estoy transmitiendo en vivo este sábado más. Este sábado, 12 de octubre del 2019. Hoy es Día de la Raza. Así se llama este día, Día de la Raza. Es como se le conoce a esta celebración del 12 de octubre. Y esto es en memoria del descubrimiento de América. Para toda la gente que tenía duda de qué se celebra hoy, bueno, pues el descubrimiento de América, ya que fue un 12 de octubre, pero de 1492, pues ya hace un chorricísimo de años, 527 años, en que Cristóbal Colón llegó a América con su tripulación a bordo de la Niña, la Pinta y la Santa María. Estoy transmitiendo desde esta hermosísima ciudad de Querétaro, en la cabina de Radio Fórmula, en vivo, un sábado más con ustedes, muy contenta de estar nuevamente con ustedes este sábado. Yo quiero felicitar a todos los que cumplen años hoy, muchísimas felicidades, que sea un día extraordinario. Y en controles está Emita y les dejo el teléfono que es el 3-400-500 para toda la gente que quiera abrir la conversación con nosotros. Ahí está el teléfono del WhatsApp 4426 485450. Pues ahí puedes comentar, puedes hacer servicios sociales, denuncias, saludos, pues todo lo que tú quieras comunicar con nosotros. Estamos abiertos para que pues te comuniques y estemos en contacto. Así comenzamos esta transmisión con toda la actitud, con el mejor ánimo. La verdad es que vamos a tener un programa variado. Va a estar Javier Tapia, bueno, nos va a platicar de la propuesta de la Ley de Ingreso 2020 y la Ley de Extinción de Dominio bajo sus palabras. Les voy a decir qué es la bioarquitectura. También te voy a platicar qué es lo que no se debe de hacer en la compra y venta de un inmueble, porque la verdad es que luego cometemos muchos errores que nos causan muchos problemas, muchos dolores de cabeza y se convierte eso en una historia del terror. Hay casos recurrentes. Te voy a platicar un mail que me llegó a mi mail de Lisette, en donde una persona me estaba comentando todo su caso y lo quiero compartir porque la verdad es muy recurrente lo que está pasando esto. También les voy a decir qué es la vivienda compartida, los tipos de arquitectos que hay que tener mucho cuidado también con algunos tipos de arquitectos, porque luego también mucha gente compra su terrenito y quiere construir y se topa con personas que de verdad no son profesionales. Hay que ver, hay que decidir cómo lo hacemos. También, pues la verdad es que bueno, voy a estar compartiendo todos estos detalles que son muy, muy necesarios para todos ustedes. Y bueno, les decía, me llegó un caso como muy concreto a mi correo. Una persona me escribe diciéndome que compró una casa, 2 terrenos ahí en Residencial Tejeda desde el 2017. Entonces, estamos hablando ya de hace 2 años y al parecer pues que estaba muy barato y esta persona compró, le dieron las llaves de la casa, entonces empezaron a meterse y empezó como que poco a poco a hacerle remodelaciones, pintar paredes. Parecía que estaba como un poco abandonada esta propiedad, o bueno, el tema es que pues empezó poco a poco a hacerle cambios a esta propiedad. Y después de un año, o sea, esto fue en 2017, después de un año de que pues se supone que compró esta propiedad de 2 predios, la persona que le vende entra a la propiedad, estaban ahí los trabajadores y pues que los saca, que los corre, que porque esa era su casa y pues ya no dejan entrar. Entonces, pues yo le platicaba, estuve en contacto con esta persona y dije, bueno, pero ¿por qué? ¿Cómo fue? ¿Cómo es que puede entrar a esa casa si tú ya la compraste? Es que yo le di un dinero, iba pagando, le dije, bueno, todo eso se tiene que hacer en un notario. Entonces, pareciera que es una película de terror, pero no, la situación aquí está en que le entregó una cantidad a esa dueña de esos 2 inmuebles, ella de puño y letra, pues
formuló un contrato de compraventa, les digo que desde el 2017, y en octubre del año pasado, pues se presentó y con varias personas despojó, al parecer violentamente, a los inmuebles donde todavía estaban realizándose acabados. Y bueno, pues él dice que pues ya hizo la denuncia necesaria de despojo, robo, lesiones, y a pesar de eso, pues no ha pasado nada. Y le digo, bueno, pues si no ha pasado nada es porque a lo mejor tú no tienes los documentos necesarios para decir que ya es tu propiedad. Entonces, ¿qué es lo que no se debe de hacer? Bueno, número uno, les he dicho varias veces, no entreguen dinero si no es en un lugar como en una notaría. Sí puedes dar un apartado en donde hay un contrato de compra-venta, donde dice que es un apartado, y puedes verlo, pero no se le puede ir entregando así como que mensualmente y te lo doy de pagos, porque hasta que no tengas esa propiedad a tu nombre, no es tuya. Suena cruel, suena feo, pero no es tuya. Aunque hayas invertido en pintar, en remodelar, en el jardín, no es tuya. Entonces, número uno, para realizar el proceso de compraventa, lo primero que tienes que hacer es revisar que la propiedad sea de quien es. Porque, bueno, este es otro tema, que al parecer esta persona no era la propietaria, que era de varias y que de, no sé, cosas así. Entonces, tienes que ver quién es el dueño de la propiedad. Es lo más importante, que la persona que te esté vendiendo sea quien esté el nombre en las escrituras. 2, que esté libre de gravamen. ¿Qué tiene que ver esto? Que no esté hipotecada, que haya pagado en tiempo y forma los prediales, que no deba multas, que no esté grabada como aval, que no esté en un juicio testamental. Todo ese tipo de cosas lo tienes que revisar antes de ni siquiera dar el apartado. Bueno, una vez que ya tienes eso, de que ya sabes que quien te vende si es la persona, porque muchas veces ya no está en juicio testamental, pero está a nombre de 3 personas, ¿no? Entonces, esas 3 personas tienen que estar de acuerdo en que se va a vender y en cuánto se va a vender. Y esas 3 personas tienen que estar de acuerdo en la compraventa, tienen que firmar esas 3 personas el contrato de compraventa, hay veces que nada más es una persona, hay veces que no está a su nombre, pero tienen un testamento en donde dice que se les heredó. Eso también es válido. No han cambiado a su nombre la propiedad, pero pues ya está el juicio liberado, todo liberado, y muchas veces por ahorrarse el traslado de dominio, que aquí en Querétaro es bastante caro, entonces deciden traspasar eso y ya nada más se paga un traslado de dominio. Eso también es válido. Pero lo más importante es que todo esté en orden. Una vez que ya esté, ahora sí, puedes hacer tu contratito, aunque sea de puño y letra, no importa, no tiene validez, aunque sea de puño y letra, si no está con un notario. Eso sí lo puedes hacer. Oye, bueno, pues te doy un apartado. Ya. A ver, necesito todo lo que en cuanto va a quedar, hacen las negociaciones, se va a volver, ay no, pues es que le falta acá, que el techo que se le está cayendo, bueno, pues ya, todo eso se hace antes. Y después, y por último, se va a una notaría y en la notaría se tienen que hacer todas las firmas y todo el proceso y se tiene que pasar a tu nombre en el momento en que tú llegas a la notaría. Sí tarda en que te den las escrituras, sí se tarda como, híjole, pues aquí en Querétaro como tienen muchísimo trabajo, se tardan 2 a 3 meses aproximadamente, pero no importa. En el momento en que tú firmas te dan una carta, perdón, te dan una copia simple y ya está el trámite, ya está tu nombre, ya puedes entrar, ya es tu propiedad. No te pueden sacar y no te pueden despojar, no te pueden decir, ya no es mía. Entonces sí les quiero decir, porque mucha gente, porque está muy barato, y no importa que esté barato, si te dicen, pues te cuesta 3 pesos, pues 3 pesos me lo tienes que firmar en el notario también. Entonces es muy importante que presten atención a eso, no se da dinero si no es en el notario. En el notario tú vas, le terminas de pagar con un
cheque, una transferencia, tienes que decirlo como hayan acordado y ahí también pagas tus impuestos, los honorarios del notario y en ese momento es donde se hace toda la transacción, da fe y legalidad del notario y así es como se realiza una compraventa. Si tú lo haces de otra manera, no es válido. Es que fui con el juez, es que aquí me decía, es que sí fuimos con un juez, pues el juez no te dice o sea, el juez no está capacitado para sellarte que ya es tu propiedad. No lo puede hacer, lo tiene que hacer un notario sí o sí, a fuerza, ¿ok? Entonces, esta persona, pues la verdad es que le está pasando bastante mal, esto entró en demanda, no puede entrar a la casa y pues todo ese dinero que ya invirtió en una propiedad, pues a lo mejor pues seguirá el juicio y demás, tendrá que demostrar demasiadas cosas y que porque la señora ya no quiere venderle los dos, que nada más quiere venderle un predio, en fin, no importa, si tú lo haces correctamente, bien desde el principio, no hay manera que se te echen para atrás, llega a la hora de la cita del notario, todas las partes que tienen que ser correspondientes con los documentos necesarios, se firma y punto, se acaba. Entonces, tengan mucho cuidado porque eso es lo que no se debe de hacer. No y no. Entonces, no tienes que entregar dinero, solo tal vez sí un apartado, pero es algo significativo, no le vas a dar el 50%. Es algo significativo para apartar la propiedad, en lo que se hacen todos los trámites, se averigua que la propiedad está bien, no tiene gravamen, que es de la persona que te está vendiendo, y vas a hacer la cita con el notario, en ese momento firmas y punto, se acabó. Ya es tu propiedad. Así que tengan muchísimo cuidado porque de verdad, híjole, hay muchas personas y luego se involucran los asesores. Sí, no te preocupes, es muy buena persona, tú le puedes ir pagando. No, aunque te lo deje a meses sin intereses, que sea muy atractivo. Todo lo que suena lindo y maravilloso trae atrás cosas que no son agradables. Y para esta familia, porque es una familia, pues se está convirtiendo en una película de terror en lugar de hacer algo agradable. No pueden entrar a esta propiedad, le metieron mucho dinero, hicieron muchas cosas que la verdad, pues están perdiendo y ahorita pues están pagando un abogado. Entonces, no se arriesguen, es tu dinero, es tu patrimonio, te ha costado mucho trabajo conseguir eso, hazlo bien y desde el principio para que todo funcione de la mejor manera. Ahora, pasando a otro tema, yo les quiero platicar que hay una palabra que ahora está muy de boca en boca que se llama bioarquitectura. Quiero compartirles esto para que conozcamos qué es esta bioarquitectura. Vamos con esta información, por favor. Bioarquitectura. Es posible que en las últimas décadas hayas escuchado alguna vez el término de bioarquitectura. Si es así, lo más seguro es que al mismo tiempo te hayan entrado muchas dudas sobre qué es la bioarquitectura. Hoy en Fórmula Inmobiliaria te decimos qué es este concepto en mundo de arquitectura sostenible. Para empezar, es importante que analicemos la palabra que podemos descomponer en bio más arquitectura. El término arquitectura proviene del griego que se compone de arc, que es jefe o autoridad, y tectón, constructor. Podemos entender, pues, que para los griegos, el arquitecto era el jefe o director de la construcción, y la arquitectura la técnica o arte de quien realizaba el proyecto y dirigía la construcción de los edificios y estructuras, ya que la palabra tekné significa creación, invención o arte. Bio, este término también de origen griego, significaba vida y se usa actualmente como prefijo sobre todo en el campo de las ciencias naturales. Es decir, al final el concepto bioarquitectura engloba toda aquella arquitectura que busca establecer unas relaciones equilibradas entre lo construido, el medio ambiente, el entorno y las personas que habitan los espacios. Además, a nivel constructivo se intenta dar la mejor respuesta y uso a los recursos energéticos del lugar para así generar el menor impacto posible sobre el medio ambiente local.
Una vez entendido por lo menos a nivel de significado qué es la bioarquitectura, seguramente nos preguntamos por qué la mayoría de espacios que se diseñan hoy en día no están pensados para la vida. Esto es porque las condiciones del ambiente interior no son saludables para las personas o porque la propia construcción ha alterado en exceso el medio natural. En el primer caso, aunque los humanos estamos diseñados para vivir en relación con espacio natural, hemos adaptado de tal forma el entorno para hacerlo más amable y mejorar nuestra supervivencia que hemos superado los límites planteados. Hemos llegado a alterar el orden natural, durmiendo en invierno destapados y con la calefacción toda la noche, mientras en verano nos tapamos al tener el aire acondicionado a toda marcha. El segundo punto hace referencia a algo más constructivo. Antiguamente las casas se construían según el conocimiento tradicional y utilizando materiales disponibles en la zona. Ahora estas condiciones lógicas han pasado a ser un capricho del propietario, llegando a construir casas de madera proveniente de bosques nórdicos que se ven como ecológicas por ser de madera, sin tener en cuenta que el material ha viajado miles de kilómetros por carretera, emitiendo más de CO2 del que ha absorbido el árbol a lo largo de su crecimiento. Para que estas incongruencias no ocurran, es fundamental el papel del arquitecto o en este caso del bioarquitecto. Así, la bioarquitectura es aquella arquitectura en armonía con el medio ambiente y con las personas. Y cuando decimos armonía nos referimos a que se respeta el estado natural del medio ambiente y del lugar, alterando lo mínimo y utilizando los recursos con coherencia y sentido común de la forma más sostenible posible. Bueno, esta palabra la van a estar escuchando cada día más continuamente porque pues todo esto está como empezando a ser de moda, pero más que de moda, ya la gente está volteando a ver toda esta parte de construir ecológico, sustentable, de contribuir con el medio ambiente. Si es que es una palabra que se las dejo para que podamos entender cuando te digan, ay, es que este arquitecto es bioarquitecto. Ah, bueno, pues para ser así tiene que tener ciertas características. Y hablando de arquitectos, les voy a comentar un poquito, tengo 2 minutitos para decirles, bueno, luego lo podemos hacer más. Hay arquitectos también que pueden hacerte cambiar la vida. Y dices, wow, me va a construir mi casa, estoy emocionada, es la casa de mis sueños. Pues sí, pero hay arquitectos que te hacen cambian la vida, pero para mal. Así que hay que tener muchísimo cuidado porque hay arquitectos o personas que se dicen ser arquitectos que es como cuando te toca un mal médico. Te pueden arruinar la vida. Y estos arquitectos pues piden presupuestos para otro lugar, una casa constructora, pues vía correo electrónico. Pero la verdad es que hay muchas personas que les da miedo, hay muchos clientes que les da miedo hacerse de una casa porque oyen historias de amigos que se han hecho casas y lo han pasado bastante mal o que les hace falta rigor y personalidad en un sector que a veces pues es preocupante. Miren, número 1, ¿cómo se puede pedir un presupuesto o un anteproyecto en vía mail? Pues no se puede. ¿Quién se supone que decide el sistema estructural, los materiales, los acabados, los movimientos de tierra, las contenciones, cálculos estructurales? Entiendo que el arquitecto en turno piensa que el constructor lo hará todo a ojo. Esto no puede ser. No es de que, pues más o menos mide el terreno así y son tantos metros cuadrados por tanto, pues vi que la tierra pues sí es muy buena. No se puede hacer así. Yo les voy a platicar cómo te des cuenta de escoger un buen arquitecto después de un corte comercial y regreso con más en Fórmula Inmobiliaria. Ven a Depel Spa y presume tu piel. Depilación definitiva sin dolor con luz pulsada, cavitación, radiofrecuencia, lifting. Haz tu cita al 442-771-6251. Encuéntranos en Facebook o Instagram como Depel Spa. 442-771-6251. Ya estoy de regreso aquí en cabina. Son las 10:24 de la mañana de este 12 de octubre del 2019. Estoy transmitiendo directamente desde la cabina de Radio Fórmula Querétaro.
Y bueno, los teléfonos 3400-500, el teléfono del WhatsApp 4426-485450 para abrir la conversación con ustedes si quieren comentar algo para nosotros. Y les platicaba de estos arquitectos que la verdad es que para construir una casa se necesitan muchas cosas, no te pueden dar un presupuesto por el buen ojo, tienen que conocer el lugar. Sí te pueden hacer un presupuesto de un proyecto de una casa, más o menos, pero no te pueden decir, mira esta casa y todo en papel y te hacen unos renders maravillosos y tú ya te ves ahí. ¿Y cómo saben que ese terreno va a aguantar esa construcción, ese jacuzzi que metiste o simplemente 3 pisos que quieres? ¿Cómo vas a saber si no conoces el terreno, si no haces un cálculo estructural? Se tiene que hacer un anteproyecto. Es un simple esbozo, el precio te lo puede dar un constructor, un proyecto o sin proyecto es lo mismo, pero estará basado en pues los generales de construcción. No hace falta redactar un proyecto de 20 páginas para saberlo. El presupuesto de constructores se pide siempre una vez que la casa esté en fase ejecutivo, es decir, con proyectos al detalle. Estructura, instalaciones definidos y calculados y mediciones redactadas. ¿Por qué? Porque la verdad es que todo tiene que ver. Una casa te la pueden construir y después, no, es que no me gustó esa ventana acá, mejor cámbiala acá. Bueno, hay muros que cargan, otros muros no. Hay veces que sí te pueden cambiar las ventanas, pero todo lo que tú construyes y no te gusta, lo tienes que destruir y volver a construir, entonces te cuesta 2 veces más, te cuesta quitarlo y te cuesta volverlo a hacer. Entonces, por eso se tiene que hacer muy bien y a detalle. Es el cliente el encargado de hablar con los constructores. Esto quizá es discutible porque hay clientes que quieren implicarse al 100% en el proceso de construcción de su casa y elegir al constructor es algo que pues lo quieren participar. Pero una cosa es participar de la mano con un técnico experimentado que sabrá discernir entre constructores serios, presupuestos detallados, partidas completas, precios desglosados, esto es importantísimo, precios desglosados correctamente y hacer un comparativo y una adjudicación con rigor y experiencia. Y otra cosa es que el cliente se ponga como loco a buscar por internet cuánto le cuesta el proyecto, quién te dibuja la casa, quién te lo hace, no sepa discernir entre un despacho de proyectos y una constructora, porque hoy en día sí, no, yo te consigo los materiales, se meten a internet, a ver, tabique rojo, y entonces se ponen, y empiezan a decir, sí, hay tabique rojo, y a lo mejor te puede costar más barato en un lado que el otro, y, mira, Berito, un saludo. Y entonces, es importante que tú lo cheques, pero no sabes cuánto es el gramaje de cada tabique, no tienes idea de cómo es que pese ya no, o cómo lo hornean, el tabique rojo se hornea. Entonces sí puedes decir, es que a mí me cuesta más barato acá que tú como me lo das, me quieres cobrar el doble, pues todo tiene que ver. Entonces, si yo digo siempre, zapatero a tus zapatos, si tú lo sabes hacer, qué bueno, pero lo más seguro es que en algo te falle, ¿no? ¿Por qué? Porque no te dedicas a eso. Entonces, siempre tienes que contratar a los profesionales, una casa de constructora, un arquitecto bueno. Y lo más importante, el primer paso antes de construir una casa es saber cuánto dinero dispones. Porque tú te puedes arrancar y decir, ¡wow! ¡Qué increíble! La verdad es que yo quiero esta casa así, enorme, grande, chiquita, con 30 cosas. ¿Pero te alcanza? ¿Te alcanza tu presupuesto para eso? El metro cuadrado, mucha gente dice, es que ¿cuánto me sale el metro cuadrado? Mucho tiene que ver la zona, mucho tiene que ver el tipo de terreno que tienes. Hay terreno que es muy expansivo y tienen que sacar tierra y rellenar con tepetate mucho porque tienes que tener tierra firme para poder construir. Y hay lugares que no necesitas, que es más piedra y no necesitas rellenar tanto. Obviamente te va a costar más barato la base, la estructura. Entonces, todo eso no te lo pueden decir nada más a ojo de buen cubero de que llega, pues sí, ya vi más o menos, sí, ya conozco este terreno. En un mismo fraccionamiento, en una misma zona hay muchos tipos diferentes de
de tierra, de terreno. Entonces, hay que tener cuidado, no porque al vecino le quedó padrísima su casa y es en el mismo fraccionamiento, es del mismo proyecto estructural. Cada casa tiene que tener su proyecto, cada casa tiene que tener sus ideas, sus bases, sus cimientos diferentes como el del vecino, aunque sea el mismo arquitecto, porque te gustó el diseño. Entonces, tienen que tener mucho cuidado. Estas personas, estos arquitectos que mandan por correo, mira, pues es 20 hojas para una casa constructora, pues esa casa constructora, si le dice que sí, pues son muy malos los dos. Al final del día, no se puede hacer un presupuesto de una casa sin antes ver y tener todo lo que necesitas ahí de esbozo y toda la preparación necesaria para saber cuánto te va a costar todos los cimientos, ¿no? Ahora, voy a dar un cambio vamos a cambiar la conversación porque te voy a dar paso con Javier Tapia para que nos platique esto de la ley de extinción de dominio a su forma de ver y la ley 2020 es importante y lo quiero comunicar porque él tiene una manera de que no nos preocupemos, estamos muy asustados con este tema y la verdad es que ya está la ley, otra está apenas aprobándose, pero hay que tener cuidado y vamos a escuchar la primera parte de Javier Tapia que nos dice. Adelante. Se han dado recientemente varios cambios, extinción de dominio, y hemos escuchado por ahí en las noticias la propuesta de la ley de ingresos para 2020, que han puesto en un cierto estado de pánico a los arrendadores. Y la verdad es que no hay que entrar en pánico. Vamos a explorar rápidamente. La extinción de dominio, pues es la herramienta a través de la cual el Estado puede quitarle una propiedad al propietario, valga la redundancia, cuando el inmueble haya sido adquirido con bienes de procedencia ilícita o cuando el inmueble haya sido utilizado para cometer delitos. Entonces inicia el procedimiento de extinción de dominio y el propietario tiene que enfrentar un juicio de esta naturaleza. El gran cambio, uno de los grandes cambios es, primero que nada, la defensa es justamente la buena fe. Ya anteriormente, en la ley anterior, la defensa era la buena fe, pero el cambio que están planteando en la ley recién publicada el 10 de agosto es que para demostrar la buena fe se requiere que el propietario demuestre que ha pagado los impuestos relativos al inmueble, es decir, el impuesto predial y los impuestos derivados del arrendamiento, es decir, el impuesto sobre la renta por los ingresos del arrendamiento. Y el otro gran cambio, y tal vez igual de controversial, es que la autoridad puede enajenar, es decir, puede vender el bien sin que se haya terminado el juicio. Es decir, el procedimiento continúa y sin tener sentencia la autoridad tiene ahora la potestad de vender el inmueble. Hay algunas salvedades sobre las cuales puede o no puede vender el inmueble, pero finalmente este principio es violatorio del derecho constitucional, violatorio de los derechos humanos, y ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación aceptó un recurso de impugnación por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para justamente revertir algunos de estos artículos que permiten la enajenación del bien antes de terminar el juicio. Bueno, por otro lado, hemos escuchado ya en las noticias que en la ley de ingresos del 2020 se plantea gravar las rentas. No es algo nuevo, realmente cualquier contribuyente que tenga un ingreso debe declararlo y debe de pagar impuestos por el ingreso. Tradicionalmente el arrendamiento ha sido un mecanismo de evasión en el sistema mexicano, en el sistema de ingresos mexicano, muy socorrido por las personas, por los contribuyentes. Reciben ingresos por arrendamiento y no pagan sus rentas. Ya estoy de regreso aquí en cabina, son las 10:24 de la mañana de este 12 de octubre del 2019. Estoy transmitiendo directamente desde la cabina de Radio Fórmula Querétaro. Y bueno, los teléfonos 3400-500, el teléfono del WhatsApp 4426-485450 para abrir la conversación con ustedes si quieren comentar algo para nosotros. Y les platicaba de estos arquitectos que la verdad es que
Para construir una casa se necesitan muchas cosas, no te pueden dar un presupuesto por el buen ojo, tienen que conocer el lugar. Sí te pueden hacer un presupuesto de un proyecto de una casa, más o menos, pero no te pueden decir, mira esta casa y todo en papel y te hacen unos renders maravillosos y tú ya te ves ahí. ¿Y cómo saben que ese terreno va a aguantar esa construcción, ese jacuzzi que metiste o simplemente 3 pisos que quieres? ¿Cómo vas a saber si no conoces el terreno, si no haces un cálculo estructural? Se tiene que hacer un anteproyecto. Es un simple esbozo, el precio te lo puede dar un constructor, un proyecto o sin proyecto es lo mismo, pero estará basado en pues los generales de construcción. No hace falta redactar un proyecto de 20 páginas para saberlo. El presupuesto de constructores se pide siempre una vez que la casa esté en fase ejecutivo, es decir, con proyectos al detalle. Estructura, instalaciones definidos y calculados y mediciones redactadas. ¿Por qué? Porque la verdad es que todo tiene que ver. Una casa te la pueden construir y después, no, es que no me gustó esa ventana acá, mejor cámbiala acá. Bueno, hay muros que cargan, otros muros no. Hay veces que sí te pueden cambiar las ventanas, pero todo lo que tú construyes y no te gusta, lo tienes que destruir y volver a construir, entonces te cuesta 2 veces más, te cuesta quitarlo y te cuesta volverlo a hacer. Entonces, por eso se tiene que hacer muy bien y a detalle. Es el cliente el encargado de hablar con los constructores. Esto quizá es discutible porque hay clientes que quieren implicarse al 100% en el proceso de construcción de su casa y elegir al constructor es algo que pues lo quieren participar. Pero una cosa es participar de la mano con un técnico experimentado que sabrá discernir entre constructores serios, presupuestos detallados, partidas completas, precios desglosados, esto es importantísimo, precios desglosados correctamente y hacer un comparativo y una adjudicación con rigor y experiencia. Y otra cosa es que el cliente se ponga como loco a buscar por internet cuánto le cuesta el proyecto, quién te dibuja la casa, quién te lo hace, no sepa discernir entre un despacho de proyectos y una constructora, porque hoy en día sí, no, yo te consigo los materiales, se meten a internet, a ver, tabique rojo, y entonces se ponen, y empiezan a decir, sí, hay tabique rojo, y a lo mejor te puede costar más barato en un lado que el otro, y, mira, Berito, un saludo. Y entonces, es importante que tú lo cheques, pero no sabes cuánto es el gramaje de cada tabique, no tienes idea de cómo es que pese ya no, o cómo lo hornean, el tabique rojo se hornea. Entonces sí puedes decir, es que a mí me cuesta más barato acá que tú como me lo das, me quieres cobrar el doble, pues todo tiene que ver. Entonces, si yo digo siempre, zapatero a tus zapatos, si tú lo sabes hacer, qué bueno, pero lo más seguro es que en algo te falle, ¿no? ¿Por qué? Porque no te dedicas a eso. Entonces, siempre tienes que contratar a los profesionales, una casa de constructora, un arquitecto bueno. Y lo más importante, el primer paso antes de construir una casa es saber cuánto dinero dispones. Porque tú te puedes arrancar y decir, ¡wow! ¡Qué increíble! La verdad es que yo quiero esta casa así, enorme, grande, chiquita, con 30 cosas. ¿Pero te alcanza? ¿Te alcanza tu presupuesto para eso? El metro cuadrado, mucha gente dice, es que ¿cuánto me sale el metro cuadrado? Mucho tiene que ver la zona, mucho tiene que ver el tipo de terreno que tienes. Hay terreno que es muy expansivo y tienen que sacar tierra y rellenar con tepetate mucho porque tienes que tener tierra firme para poder construir. Y hay lugares que no necesitas, que es más piedra y no necesitas rellenar tanto. Obviamente te va a costar más barato la base, la estructura. Entonces, todo eso no te lo pueden decir nada más a ojo de buen cubero de que llega, pues sí, ya vi más o menos, sí, ya conozco este terreno. En un mismo fraccionamiento, en una misma zona hay muchos tipos diferentes de tierra, de terreno. Entonces, hay que tener cuidado, no porque al vecino le quedó padrísima su casa y es en el mismo fraccionamiento, es del mismo proyecto estructural. Cada casa tiene que tener su proyecto.
Cada casa tiene que tener sus ideas, sus bases, sus cimientos diferentes como el del vecino, aunque sea el mismo arquitecto, porque te gustó el diseño. Entonces, tienen que tener mucho cuidado estas personas, estos arquitectos que mandan por correo, mira, pues es 20 hojas para una casa constructora, pues esa casa constructora si le dice que sí, pues son muy malos los dos. Al final del día, no se puede hacer un presupuesto de una casa sin antes ver y tener todo lo que necesitas ahí de esbozo y toda la preparación necesaria para saber cuánto te va a costar todos los cimientos, ¿no? Ahora, voy a dar un cambio vamos a cambiar la conversación porque te voy a dar paso con Javier Tapia para que nos platique esto de la ley de extinción de dominio a su forma de ver y la ley 2020 es importante y lo quiero comunicar porque él tiene una manera de que no nos preocupemos, estamos muy asustados con este tema y la verdad es que ya está la ley, otra está apenas aprobándose, pero hay que tener cuidado y vamos a escuchar la primera parte de Javier Tapia que nos dice. Adelante. Pues bien, este par de iniciativas, bueno, una ya es ley y la otra está apenas en iniciativa, han asustado tremendamente al mercado de los arrendadores. Y hemos escuchado ya gente que nos dice, voy a dejar de rentar, voy a poner mi inmueble en venta. Y esto es lo peor que puede hacer un arrendador. ¿Por qué? Voy a tratar de explicarlo rápidamente. Si todos los arrendadores ponen en venta sus inmuebles, van a saturar el mercado de inmuebles en venta. Cuando un mercado está sobresaturado, es decir, hay sobreoferta, los precios de los bienes se desploman. Entonces, va a pasar mucho tiempo en que para que el inmueble pueda ser vendido o va a tener que ser rematado. Y el mercado del arrendamiento, es decir, la gente que busca vivienda en renta, va a seguir existiendo, mientras que no va a haber suficiente demanda para comprar todos esos bienes que todos los arrendadores han decidido poner en venta. Así es que los precios se desplomarán y los inmuebles no saldrán a la venta, es decir, no se concretará la venta. ¿Qué va a pasar? El propietario va a tener que regresar su inmueble a arrendamiento y va a haber perdido algún tiempo. Entonces, ¿qué nos queda? La verdad es que hay que pagar los impuestos. Finalmente es un ingreso y por todos los ingresos debemos de pagar impuestos. El mensaje que quiero dejar es que hemos hecho un análisis. El impuesto que se aplica a los ingresos por arrendamiento no es en realidad gravoso, no son impuestos altos. Para ilustrarlo rápidamente, para una renta de 10,000 pesos mensuales, dependiendo del ingreso acumulado del contribuyente, vamos a pensar que el ingreso acumulado es de 20,000 pesos, pues para este nivel de ingresos, con este nivel de renta de 10,000 pesos, el impuesto es aproximadamente de 600 pesos mensuales, es decir, un 6% del monto de la renta. Existe el mito de que el fisco cobrará el 30% de la renta o el 35% de la renta. No, es un error, es un mito. Hay cálculos que nos demuestran que son impuestos no gravosos. En casos de mayores ingresos, pues realmente lo que vemos es que en casi todos ellos, en casi todos los casos, el impuesto es menor al IVA. Y normalmente los impuestos se suelen trasladar al menos parcialmente. Recordemos el caso de las refresqueras, le subieron los impuestos y no dejaron de vender refrescos, finalmente trasladaron parte de su impuesto o completamente su impuesto al consumidor. Es una herramienta, por lo tanto, que el arrendador puede utilizar, trasladar parte de este nuevo impuesto al arrendatario, de tal forma que se comparta el costo. Es decir, hay que pagar impuestos, que no cunda el pánico. Hay herramientas que los arrendadores pueden utilizar, hay productos a través de los cuales se pueden asesorar y que el mercado no se sature y que el arrendamiento siga viviendo, pues seguirá la oferta. Pues así está este tema, la verdad es que es muy interesante su opinión, digo, ellos son los expertos, yo sí digo que como Javier comenta, que no cunda el pánico. La verdad es que nos están haciendo muchos cambios, la ley está cambiando mucho, están haciendo muchas reformas en todo lo que es inmuebles, unas que nos convienen, nos favorecen, más que nos convienen, nos favorecen a las personas que estamos en este medio de inmuebles, otras pues que no, obviamente, pero al final del día, yo creo que
que lo más importante es tener calma. Hay que enfrentar la situación como debe de ser, con tranquilidad y sobre todo pensando muy bien qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Asesórate, vete con los profesionales y no hay más que conocer el tema correctamente. Así es que así está, me gusta la opinión de Javier, quería compartírselas porque es importante que conozcan y que no, todo el mundo habla de la ley de extinción de dominio y que no, y con cuidado y te van a quitar las propiedades y eso. No, a ver, tranquilos. Sí puede pasar, pero tienes que hacer las cosas correctamente, tienes que hacer un contrato de renta adecuado y protegiéndote tanto a la persona que se renta como a la persona que va a rentar. Todos tienen que estar protegidos y entonces es importante que ahora conozcas una nueva manera de hacer los contratos de renta. Vuelvo a lo mismo también como en el caso de la venta. Tienes que tener mucho cuidado, no entregues dinero sin no haber firmado un papel o medio, pues sí, ahí luego vamos viendo nada de luego vamos viendo, todo tiene que quedar papelito, habla. Muchas veces también por la premura o la prisa de ya rentar, mucha gente ni se fija lo que firma y a la hora de querer, no sé, termina el contrato y eso, entonces ya son muchas cosas que, no, pero el contrato dice tal, y ya, y por la premura firmas cosas que ni siquiera sabes o no conoces o no te das cuenta o crees que no te puede pasar. Entonces tengan mucho cuidado, siempre pónganse en la situación de, ¿y si esto qué pasa? Si no sé, si me voy de viaje un mes y si no te pago la renta, cuánto es de intereses, si ya no quiero seguir viviendo ahí, cuánto me va a costar la penalización, si es muy alta, pues tratar desde el principio, ver, obviamente si vas a contratar un año, pues tienes la idea de no irte en un año, pero a veces pasan circunstancias, si hay una penalización, pero luego los arrendatarios quieren una penalización muy alta que no es importante. Y la gente que ya renta sus propiedades y les pagan en efectivo para evadir, pues para no pagar impuestos porque no entra por eso, pues bueno, eso está bien, pero cuando ya entra a tu cuenta, pues tienes que darte de alta como arrendatario y pagar tus impuestos como bien nos platicaban anteriormente. Entonces, tranquilos, hay que ver y hay que informarse, eso es lo más importante, nos tenemos que informar para ver cómo son las cosas y no nos dejemos llevar por los chismes, por lo que dice la vecina, como lo que escuché en la tele y medio entendí, entonces se hace una bolita de nieve y se hace un teléfono descompuesto que muchas veces ni era tan complicado, a veces es más fácil, ¿no? Entonces, yo me voy a un corte comercial, regreso con más aquí en Fórmula Inmobiliaria. Descubrir lugares increíbles es una experiencia única. Conocer culturas y gente nueva aumenta tu felicidad. Por eso yo viajo con Viaje, mi agencia de viajes de confianza. Entra a agenciadeviajesqro.com o llama al 299-3387. Seguimos transmitiendo en vivo las 10:44 de la mañana de este sábado 12 de octubre del 2019. El teléfono en cabina es el 3400-500, el número del WhatsApp 4426-485450 para abrir la conversación con ustedes. Y bueno, pues quiero mandar saludos rápidamente a pues toda la gente que me está escuchando. Me están mandando mensajes a mi personal y la verdad es que agradezco a todas mis amigas, a Verito, Vero Arreola, te mando un beso, Alejandro Toribio, Jesús López, Pepe Presno, a todos los que me escuchan que no me han mandado mensaje pero están ahí presentes. La verdad es que agradezco muchísimo que sean parte de este programa y que pues me manden sus saludos. Me gusta muchísimo y a toda la gente que no me manda mensajito, pero que me escucha también, a toda la gente, a San Juan del Río, también nos escuchan en Guanajuato, toda la gente de Celaya, de toda la gente que nos escucha, pues les mando saludos. La verdad es que pasen un sábado extraordinario, este sábado Día de la Raza, pues la verdad es que la pasen muy, muy bien. Y bueno, volviendo al tema, quiero compartirles que esta nueva moda o este término de cooperativas de vivienda, pues la verdad es que está muy en tendencia. En nuestro país pues tenemos un grave problema de acceso a la vivienda entre la gente joven. La falta de acceso a financiamiento,
pues luego las casas son muy caras, ¿no? O los departamentos. Entonces se reúnen varios amigos y eso y deciden rentar una propiedad y pues a esto se les llama cooperativas de vivienda o cohousing, que es más o menos lo mismo, nada más que en inglés. Y la verdad es que hoy en día ya hay empresas que se dedican a esto y está bien interesante porque imagínense que estas empresas pues conocen de lugares en renta. Entonces, tú como estás buscando un lugar para compartir, no te alcanza para pagar toda la renta de un departamento, pero sí te gustaría compartir con alguien más. Entonces, como los roomies, ¿no? Los roommates o la gente que te acompaña para pagar pues, todos los servicios. Bueno, estas empresas lo que hacen ahora es, tú tienes que llenar todo un cuestionario de cómo eres, qué te gusta, y entre esa empresa se dedica a buscar personas similares a ti para que puedan cohabitar sin problemas de que, pues la música, es que bájale a tu música, es que esa música no me gusta, cositas así, de verdad que está muy interesante porque hace que rentan una propiedad con personas similares, que tengan cosas en común, que puedan cohabitar sin ningún conflicto, porque de por sí las relaciones humanas son difíciles, pues como los roomies ya siempre salen de pleito, muchas veces se hacen los amigos, pero pues no es lo mismo ser tu amigo que ya vivir con los amigos, porque la verdad es que pues a veces es mucho más complejo. Entonces, estas empresas se dedican a hacerlo porque hoy en día la verdad es que pues son caras las rentas. Esto se utiliza mucho para los jóvenes, hacen todo este tipo de investigación para los jóvenes porque pues son los que ahorita no les alcanza, no tienen el crédito para una hipoteca o simplemente se van a vivir a otro lugar y entonces tienen que compartir gastos porque son estudiantes. Pero también lo están haciendo para las personas de la tercera edad. Esto está muy interesante porque hay hoy en día muchas casas también para jubilados o casas de asistencia en donde también están tratando de cohabitar, que se lleven de una manera que tengan cosas en común, que sean afines. Entonces está muy interesante porque esto las casas que ya se dedican a eso, pero también estas empresas lo hacen para gente mayor. Y está bien interesante porque se juntan como que las personas muy afines ya de la tercera edad y empiezan a tener otra vida, empiezan a tener amigos, empiezan a compartir que la lectura, que el cine, el gusto por salir a caminar. Y entonces empiezan a crear comunidades en donde son círculos virtuosos que se van acompañando en la vida, en el final de la vida, de una manera mucho más agradable, comparten gastos, no es tan complicado, muchas veces hasta tienen ya entre esas, no sé, 3, 4 personas, una enfermera para cualquier cosa y que vaya y que los visite. Son personas sanas, no necesitan estar enfermos. Ese tipo de personas pues sí se maneja de otra manera. Estoy hablando de las personas que tienen una vida normal, que ya no quieren vivir solos, que no se quieren ir a vivir con los hijos porque quieren ser independientes. Entonces existe esta cooperativas de vivienda y la verdad es que es una tendencia que cada día se está desarrollando más y más y más. Entonces, la verdad es que los seres humanos somos seres sociales, nuestra felicidad depende de la calidad de nuestras relaciones, tanto de familia como de amigos, así que es extraño que dejemos las relaciones de nuestro entorno cotidiano a manos de los intereses de un promotor inmobiliario, pero hoy en día sí es así, ¿no? Compramos pisos y vivimos en casas donde nuestros vecinos son una auténtica lotería, un promotor preocupado principalmente por su cuenta, tiene que tener los resultados de quién escoge los grupos de familias que van a vivir juntas. Este tipo, y van a vivir en este tipo de casas. También te preguntan si te gusta vivir en departamento o en casa, si te gusta en casa sola. Son muchas cosas, de verdad está bien interesante, esto está muy de moda, está cada día creciendo más y bueno, pues esto no es nada nuevo, esto nació en Dinamarca, este modelo de viviendas representa
el 10% del mercado inmobiliario y se ha expandido, pues obviamente en distintas variantes por toda Europa. En España, por ejemplo, han aparecido recientemente los primeros grupos de familias que autopromueven sus viviendas en forma de cooperativa o comunidad de bienes, como, bueno, pues hay muchos casos, ¿no? Pero al final del día, esto es algo que es muy interesante porque empezamos a tener otro tipo de relación y de convivencia y de comunidades. Se empiezan a crear ya creadas, o sea, ya pensadas, ya estipuladas, estas nuevas comunidades, la capacidad de formar una comunidad que se ayuda y evoluciona gracias al esfuerzo de un trabajo en equipo. Es cohabitar, ¿no? La receta es muy sencilla. Un grupo de familias se unen para conseguir un terreno o autopromocionar su futuro hogar y consiguen un piso más accesible al impulsar al promotor inmobiliario a hacer toda esta ecuación. Pero les digo, ya hay empresas que se dedican a esto. Cada día vamos a escuchar más de este tipo de empresas. Y sí, yo sé que vivir en comunidad es complicado. Nuestras ciudades están repletas de edificios de viviendas con comunidades de vecinos o más o menos bien avenidos. Y sí, todo el mundo, hoy aquí en Querétaro, por ejemplo, hay muchos condominios. Es una manera de vivir en comunidad, cada quien en su casa y demás. Pero es un problema, porque nadie te escoge que el vecino de al lado no te va a hacer la vida imposible. Entonces, estas cooperativas de viviendas, eso es lo que hacen, te escogen a los vecinos que vas a tener. No te los escogen a ti en especial, sino dicen, a ver, este fraccionamiento o este condominio va a ser solo para personas de la tercera edad, que les gusten las mascotas, que les guste al aire libre, entonces está diseñado de esa manera. Hay desarrolladores que ya piensan así, no siempre tiene que ser así, sería bastante complicado y muy caro hacer todo esto, pero bueno, en otras partes del mundo ya lo están haciendo así. Y entonces los vecinos que van llegando se unan a esta forma de vivir, ¿no? Entonces son los diferentes grupos, las generaciones tienen distintos niveles socioculturales, necesidades e intereses y estilos de vida muy, muy, muy diferentes, pero tienen muchas cosas en común y entonces la vivienda y la comunidad y la armonía es muy diferente, ¿no? Porque de verdad siempre dices, ay, me gusta este lugar y a lo mejor hay gente que no le gustan las mascotas y tienes al lado tuyo, pues, una familia que tiene 3 perros y 2 gatos y 3 loros. Entonces, la verdad es que es incómodo, aunque no estén todo el tiempo molestándote, pero ya de entrada, si no te gustan los animales y que tu vecino tenga, ya de entrada, pues estás en conflicto. Entonces, esto es una vivienda en comunidad que es posible. No se trata de una utopía, ni tampoco un camino de rosas, ¿no? Lo que está claro es que es el modelo, modelo que nosotros tenemos es insostenible en el que vivimos, aunque se consiguiera hacerlo a mediano plazo, gracias a muchas cosas y a muchas empresas que están volteando a ver este tipo de habitar o habitaciones comunitarias. También, mucha gente también, aparte de eso, están volteando a ver a la comunidad de vivienda ecológica. Hay muchos lugares también, bueno, aquí en Querétaro tenemos un lugar que es completamente ecológico, es un fraccionamiento allá por Juriquilla o Jurica, que la verdad es que es solo ecológico y todo lo que hay en ese fraccionamiento tiene que ser ecológico, no puedes meter nada porque no te da permiso el mismo fraccionamiento o condominio. Entonces, la verdad es que es armonizar todo el tipo de vivienda que tú vas a invertir y vas a saber perfectamente bien que donde vas a estar con personas similares, que piensan similar a ti. Bueno, esa es una manera que también está muy en tendencia, lo vamos a escuchar cada día más y van a haber más y más empresas que se dediquen a este tipo de vivienda. Y bueno, pues así es, yo ya mandé muchos saludos, estoy muy contenta de seguir transmitiendo un sábado más con ustedes. Se van a quedar con Natividad Sánchez en Fórmula Turística, ya está Nati aquí, preparando su programa, bueno, ya lo tiene preparado, pero está aquí con los últimos detalles. Y Emiten estuvo conmigo en los controles desde muy temprano y yo les digo que, como siempre les digo, que nada de esto es posible.
ni las casas, ni los coches, ni nada. Nada de esto es posible si no tienes salud. Cuídate mucho, nos escuchamos el próximo sábado. Hasta la próxima.